Hey, buenas noches, ¿cómo están? Soy Diego. Esta vez vamos a conversar sobre los bloques de construcción de las bases de datos. Pero antes de empezar a hablar, a describir este mapa conceptual sobre este tema, eh, vamos a recordar que en el capítulo pasado eh, vimos la evolución de las bases de datos, los modelos, el jerárquico, el relacional, el relacional objetos. En sí, este capítulo va un paso más, ya comenzando de esos modelados. Como iba diciendo, la evolución histórica de los modelos de las bases de datos. Eh, Bien, decía que a nivel de historia, los modelados de base de datos, como las diferentes aplicaciones y las necesidades de los usuarios finales, afectan el tipo de base de datos. Estos conceptos básicos del arte del diseño de base de datos, además de los diversos factores humanos que influyen en el diseño. Bien, el objetivo es enseñar a comprender el modelo de la base de datos relacional de cualquier medio sea necesario para aplicarlo. Eh, cómo, cómo utilizar esos enfoques a nivel historial de los modelos de las bases de datos para describir los beneficios y las razones de la evolución. Bien, en este punto seremos directos al funcionamiento del proceso de la normalización, utilizando formas normales para organizar los datos para su uso correcto en una base de datos. Bien, lo que veremos en la explicación de este video, de este capítulo, es describir todas las piezas que componen el modelo de la base de datos relacional. Todos, todos los componentes del modelo de esta base de datos que ayudan a crear una estructura lógica organizada que sirve para administrar los datos en una base de datos. Esta estructura lógica y organizada del modelo de base de datos relacional. Bien, como vemos, los bloques de construcción de las bases de datos describe la información de datos e integridad de los datos, que se refiere a la correctividad y completitud. Enfocándonos a esta parte, eh, que es lo primero que vamos a hablar, podemos decir que de la información de los datos y la integridad de estos es que se refiere a la correctividad y a la completitud, pero ¿a qué específicamente? A la completitud de la información en una base de datos. Cuando, cuando contenidos de esta base de datos se modifican con la sentencia insert, update, delete, es decir, insertar, modificar y borrar, la integridad de los datos que han sido almacenados pueden perderse de muchas maneras. Pueden añadirse datos no válidos a la base de datos, tales como un pedido que especifica el ID que no existe. También pueden modificarse los datos existentes, tomando un valor incorrecto, como por ejemplo
si se reasigna un vendedor a una oficina que no existe. U otro ejemplo, si se asigna un profesor a un cubículo que no existe. Los cambios en la base de datos pueden perderse debido a un error del sistema o un apago instantáneo, por ejemplo, es decir, un fallo de energía, suministro de energía. Estos cambios pueden ser parcialmente parciales, como por ejemplo, si se añade un pedido de un producto sin ajustar la cantidad disponible para su venta. Ahora, continuando con la descripción de las tablas, que en sí es recopilar los elementos de datos con relaciones predefinidas en ellas. Las tablas en una base de datos relacional es como leí o lo que dice en esta parte, es recopilar los elementos de datos con relaciones predefinidas en ellos. Es decir, estos elementos se organizan como un conjunto de tablas con columnas y filas. Y estas tablas que tienen columnas y filas van a guardar todos estos datos que han sido ya relacionados y predefinidos entre las diversas tablas que van a tener relaciones entre ellas. Bien, también tenemos lo que es campos, columnas y atributos, que guarda un determinado tipo de dato o tipo de información. Cada columna, cada de una tabla guarda un determinado tipo de dato en un campo y almacena el valor real de un atributo. Por ejemplo, en la tabla persona tenemos el campo nombre, campo apellido, campo edad, el campo nacionalidad. En todos estos campos van a ir guardándose su real atributo, el atributo de cada uno. ¿Qué atributo tiene como nombre? ¿Qué atributo tiene como apellido, como edad, como nacionalidad, etcétera? Y así en los diferentes tipos de tablas que va a ser utilizada en las diferentes bases de datos que se van a crear de acuerdo al problema que se vaya a resolver o se quiera implementar. También tenemos lo que es filas, registros y tuplas. Bien, como si es algo parecido a lo que acabamos de decir sobre los campos, columnas y atributos, que guarda determinado tipo de datos, de información. Las filas, registros y tuplas es la recopilación de valores relacionados de un objeto o entidad. Bien, podemos decir que en la informática, o concretamente en el contexto de la base de datos, ¿no? Bueno, concretamente en las bases de datos relacional, un registro también es llamado fila o tupla, que representa un objeto único de datos que implícitamente están estructurados en una tabla. En términos simples, por decirlo así, una tabla de la base de datos puede imaginarse formada de filas y columnas o campos. También tenemos lo que es los tipos de datos, que contienen diferentes tipos de datos, como por ejemplo el tipo de datos caracteres, tipo de dato entero, tipo de dato decimal, tipo de dato entero largo, entero corto. Bien, también podremos decir que hay muchos y diferentes tipos de datos que a menudo
cualquier otro motor de la base de datos. Los tipos de datos pueden dividirse en tres secciones separadas. Tenemos los tipos de datos simples, que son tipos de datos que aplican una limitación de patrón o de valor en un solo valor, como por ejemplo un número. Estos tipos de datos representan un número entero positivo o su valor negativo. Los ejemplos son los enteros, el 0, 1, 2, 3, y el tipo también flotante, que representa un número de coma flotante o un número decimal. Por ejemplo, el 0,123, el 0,220, etc. También tenemos los tipos de datos complejos. Estos tipos de datos incluyen cualquier tipo de datos que coloquen un puente entre el objeto y las bases de datos relacionales, incluidos los elementos que tales como objetos que son binarios y las matrices de colección. También tenemos lo que es el tipo de datos tipos de datos especializados. Están presentes en las bases de datos relacionales más avanzadas, que estos tipos de datos que se encuentran en estas bases de datos avanzadas se ocupan de los datos que se ocupan de los datos inherentemente estructurados, como los documentos XML, datos espaciales, objetos multimedia, e incluso tipos de datos que son definibles dinámicamente. Bien, también ya dejando estos tipos de datos que dije que se podían dividir en tres partes, pero que en sí una base de datos engloba todos los diferentes tipos de datos que se vayan a utilizar de acuerdo a la conveniencia de la base de datos que estemos perfeccionando, realizando, creando, y que tenemos que tener en cuenta el tipo de datos que realmente vaya acorde a la información que estemos sacando. Bien, ahora tenemos lo que es las validaciones y restricciones. También tenemos lo que es el dot-null. Bien, en validaciones y restricciones, las bases de datos relacionales permiten restricciones que restringen los valores que se pueden almacenar en los campos de los tablas. Algunas bases de datos relacionales permiten el mínimo de restricciones que son necesarias para definir una base de datos. El not null, esta es la más simple de las restricciones al nivel de campo. Esto hace que se asegure que siempre debe ingresar un valor en un campo cuando se agrega o se cambia un registro. De por ley tiene que agregarse algún valor, no tiene que ir el campo por defecto que no tenga nada. También podemos agregar la verificación de validaciones, hablando sobre esto, sobre las validaciones y restricciones, también las restricciones null. La verificación de validación es similar a una restricción null. Este tipo de restricción
eh, que es de verificación, como lo dije, restringe los valores en los campos cuando se agrega o cambia un registro de una tabla. Una restricción de validación eh, puede ser tan simple como asegurarse de que un campo que solo permita M para hombre o F para mujer o también H para hombre o M para mujer, solo contendría esos dos valores posibles. De lo contrario, las restricciones de las validaciones de verificación pueden llegar a ser bastante complejas en algunas bases de datos. Bien, ahora hablando de las claves en las bases de datos son primordiales porque cada tabla va a tener un primary key, una clave principal que va a estar relacionada con una foreign key, una clave secundaria que va a estar con relación, que se relaciona entre dos tablas que van a tener relación, valga la redundancia. Bien, las claves, las restricciones de las claves incluyen claves primarias, claves externas y claves únicas. Todos estos tipos de clave se tratan de, los veremos más profundamente en los capítulos que veremos más adelante. Las restricciones de clave permiten la comprobación y la validación de los valores entre los campos diferentes de las tablas. Las claves primarias, las primary key y las foreign key son esencialmente son esenciales en la implementación de las relaciones de las tablas primarias y secundarias. Esas relaciones son la fuente del término de las bases de datos relacional. Como le dije al principio de la explicación de esta parte, cuando dos tablas se relacionan es porque tienen algo en común y es las claves, la primary key con la foreign key. Bien, ahora también tenemos lo que es entender las relaciones para la normalización. Bien, por definición podríamos decir que normalización significa normalizar en términos de hacer algo que se ajuste a un estándar o introducir una coherencia con respecto al estilo del contenido. Ya en términos de las bases de datos relacionales, esa consistencia se convierte en un proceso de eliminación de la duplicación de datos entre otros factores que pueden haber. La eliminación de la duplicación de la información tiende a minimizar la redundancia. Se minimiza la redundancia que implica deshacerse de datos innecesarios que no vayamos a utilizar en una base de datos, porque ya si los ingresamos una vez y tenemos otros datos, no es necesario tener esos otros datos si ya los tenemos en tablas particulares. Las redundancias más obvias generalmente pueden eliminarse sin llegar a ser demasiado matemáticos acerca de todo. Hablando comercialmente, el objetivo primario de esto es, por lo general, ahorrar espacio y organizar los datos para su uso y su administración. Los datos sí se organizan mejor, se reduce el espacio físico necesario para almacenar los datos. La normalización permite que se realice
cambios en pequeñas cantidades de datos. Por ejemplo, o es decir, en registros únicos. En una tabla, estos registros únicos que se ingresa la información es de acuerdo a una tabla a la vez. En otras palabras, acerca de esto, un registro de tabla se actualiza cuando se agrega, cambia o elimina el elemento especificado de la base de datos. Bien, en el siguiente capítulo estaremos hablando más al respecto sobre más acerca de las bases de datos relacionales.